Dios les bendiga. Vamos con la tercera parte de la predicación, cómo la infidelidad destruye vidas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Busquemos en nuestra Biblia esta porción. Dice así la palabra de Dios. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Busquemos la guía del Señor en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Enaltecido y engrandecido sea su santo y bendito nombre. Señor, ayúdenos, denos entendimiento, danos profundidad en tu palabra, llénanos de tu Santo Espíritu, Dios, y que hoy el verdadero Maestro, su Santo Espíritu, nos pueda también, Dios, quebrantar en lo que debamos ser quebrantados para poder tomar decisiones certeras en pro de usted, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, te pedimos, Dios, que hoy nos acompañes en todo este momento. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿cómo la infidelidad destruye vidas? Tercera parte. Decía en las partes anteriores a este mensaje, uno, que cuando nos alejamos de la palabra de Dios, eso nos traerá duras consecuencias, tal como se las trajo a David y a su entorno, su familia. Dos, la inmoralidad, la laxivia, propensión a los deleites carnales, la lujuria, el deseo excesivo del placer sexual, anula nuestra conciencia, como en efecto también anuló la conciencia de David. Y usted puede también leer acerca de lo que corresponde a la conciencia en Oseas capítulo 4, versículo 11. Y tres, cuando una persona alcanza cierto poder, estatus, tiene mucho dinero, propiedades, riquezas, su corazón es más susceptible a desviarse. ¿Cuánto daño puede hacer el poder y las riquezas incluso a un hijo de Dios cuando descuida lo más importante, que es la dependencia de Dios, que es su relación vital con Jesucristo? Ahora veamos el segundo segmento. Y este segundo segmento lo he titulado así: la consumación del pecado que ya había nacido en el corazón de David. Está en el versículo 4 que acabamos de leer. Y por obvias razones me refiero más que al hecho de lo que pudo haber sido el contacto físico, ¿verdad? Aquella relación ilegítima e ilegal desde el punto de vista de la ley, de la palabra de Dios. El punto como tal, o me refiero, es a lo que corresponde ya a que más que al contacto físico, ya que el deseo, aquella codicia por aquella mujer, aquella codicia carnal, ya había o se había apoderado del corazón de David. Considerando lo anterior, sucedió lo que menciona el versículo 4. Dice allí: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Todo puramente emocional. Y es que cuando un hombre adultera, por ende, también la mujer adultera. Lo infiero del caso en cuestión. Ahora bien, fíjese en lo siguiente. Vamos con el punto número 1. El mundo de la atracción es real y funciona automáticamente. Y una persona sin dominio propio, sin templanza, pues es movido por sus pasiones o mejor dicho, por sus bajas pasiones. Escuche muy bien en lo siguiente, en la siguiente porción de la palabra de Dios, donde hay liberación
y pronto auxilio para los hijos de Dios. Porque sí, el Hijo de Dios puede acudir a Dios, puede de alguna manera asirse al Espíritu Santo para poder tener liberación y victoria en este contexto. En Gálatas 5, 22, 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Escuche muy bien, templanza, que es dominio propio, que te lo voy a traducir, es poder decirle, no en tu poder, no en tus fuerzas, sino en el Espíritu Santo, decirle no al pecado. Y dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segundo punto, Betsabé tenía todo el poder para negarse, pero no lo hizo. Un autor cristiano lo escribió de esta forma, o lo describió mejor dicho, de esta forma. Esta atractiva mujer no puede ser excusada enteramente. Betsabé fue descuidada, le faltó la modestia usual de las mujeres hebreas, pues de lo contrario nunca se hubiese bañado en un lugar donde sabía que podía ser vista, y más aún ella sabía que cerca, ¿verdad? Como a esa hora de la tarde, porque una mente ociosa es taller del diablo, evidentemente sabía que allí se paseaba David y a lo mejor ella quiso fue inducir a toda aquella situación. Lo cierto es que estaba en un lugar público, se bañaba técnicamente desnuda y estaba a la luz de otros que podían verle. 3. Una pregunta, o pregunto lo siguiente, o mejor dicho, me pregunto lo siguiente: ¿por qué ella se bañaba allí si sabía que David frecuentaba las cercanías? ¿Acaso se negó a la invitación? No observo eso en la Biblia. ¿Por qué no estuvo dispuesta a negarse hasta las últimas consecuencias, ya que era casada y debía fidelidad y respeto a su esposo, Urías Eteo, uno de los amigos, uno de los mejores amigos de David y fiel guerrero del mismo? Déjame decirte algo. En estos días, en redes sociales, incluso en series televisivas, ha estado en la palestra pública todo lo relacionado a la infidelidad. Y déjame decirte, estuve haciendo unas anotaciones y ellos ven, digamos que de alguna manera, todo lo que se puede obtener o lo que se puede escuchar o ver de redes sociales, medios y todo lo demás, ven aquella situación, o muchos de ellos ven aquella situación con liberalidad, como si el infiel tuviese el derecho a dañar al ofendido, simplemente por la emoción del momento. También ven algunos con menosprecio por el matrimonio, y otros también ven la situación como algo muy gracioso o cómico, pero muy pocos ven eso como una ofensa al Señor. Cuando eso lo que revela es un deterioro grave en la sociedad, el daño al grupo familiar, el dolor del cónyuge traicionado y el corazón resquebrajado de los hijos. Nos debe dar a nosotros, nos debe cargar de tanta emotividad y de tanto peso a aquellos que somos temerosos a Dios, que debemos orar a Dios para que Dios tenga misericordia como tal. Bueno, hasta este punto quiero darte finalmente, pues como tal, algunas lecciones en relación con todo lo que hemos leído de la palabra de Dios y algunas reflexiones que hemos tenido acá. Y lo primero, y esto tiene que ver con el mundo interior de David, que el Señor nos permite acá observar, pero también como una aplicación en cuanto a la lección que nosotros debemos tener para nuestro diario vivir. Lo primero es que la infidelidad, que es, escuche muy bien, la infidelidad que es pecado, que es deslealtad, que es traición, que es falsedad, que es engaño, tarde o temprano te va a cobrar. Por favor, mi querido hermano, mi querida hermana,
Arrepiéntase. Si usted está en esa situación, no negocies tu familia con el enemigo. Fíjate en estos versículos. Por favor, míralo muy bien, porque no soy yo tan el que te está hablando, sino es el Señor a través de su palabra. Fíjate, en segundo libro de Samuel 11:27 dice esto: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué importa lo que opinen los otros? ¿Qué importa lo que puedan opinar otros amigos si la Biblia ya establece que aquella situación de infidelidad, de traición, de deslealtad para con la mujer de su juventud, porque David era casado, desagradó totalmente al Señor? Ahora fíjese en algo muy particular, y estoy hablando con base en la palabra de Dios, en la Biblia Reina Valera 1960, la reina de las versiones. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 y 18. Miren las consecuencias. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, y al séptimo día murió el niño. Qué terrible, mi hermano, mi hermana, mi amigo. ¿Sabes, mi querido hermano y amigo? Tienes que reaccionar como David reaccionó frente a la confrontación de su pecado. Fíjese, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, y aquí denota más el hecho de que era una persona perfecta, porque no lo era, porque Dios es el perfecto, es el hecho de que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que sabía reconocer sus errores. Y fíjese en segundo libro de Samuel 12:13 lo que dice, y es un ejemplo para que nosotros podamos también notar que aunque era rey David, él sabía que había pecado contra Jehová e inmediatamente quiso estar a cuentas con el Señor. Segundo libro de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, es decir, te ha perdonado. Dice la palabra de Dios: tu pecado, no morirás. Ahora quiero darte otro segundo punto, como segundo punto o número 2 en cuanto a lecciones y aplicaciones. Escucha muy bien, y esto también lo tomamos de la palabra de Dios. Si no te arrepientes, corres el riesgo de que el pecado te alcance, de acuerdo a Números 32:23. Y lo que pudiste confesar a Dios en privado, pero que no lo hiciste, ahora se haga público. Por favor, leamos segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 11 al 12. Escuche muy bien. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y aquí viene la advertencia del Señor: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Y escucha muy bien: a pleno sol, ha dicho Jehová. Punto 3. El adulterio está prohibido y es condenado por Dios en su palabra. Por favor, lea muy detenidamente Hebreos 13:4, primera a los Corintios 6, versículo 9-10, primera a los Corintios 6:18, pero para este caso en particular, en su contexto, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Vamos allí a la palabra de Dios. 12 del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire, mi hermano y mi amigo, mis hermanos, es serio el problema de la infidelidad, y sí, destruye muchas vidas. Y finalmente, punto 4. Por favor, mi estimado hermano, mi estimado amigo, converse con su pastor si está en algún tipo de problemas similar, para recibir ánimo y buenos consejos. Si no tiene la ayuda necesaria, por favor, le invito
le exhorto a que consulte asesoría profesional. Y si usted no es cristiano, está todavía a tiempo para salvar su matrimonio, para salvar su relación. Tan solo tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que pueda tener oportunidad. Y ya que el Espíritu Santo va a estar en usted, Él, mediante la palabra de Dios, le va a guiar a todo entendimiento. Y usted va a poder ver las cosas claras y cómo tiene que actuar, porque si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted tendría al Espíritu Santo de Dios en usted, porque usted sería sellado con el Espíritu Santo. Finalmente, vamos en oración para concluir este tiempo maravilloso. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu fidelidad. Gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso en que nos has llenado de tu palabra y nos has confrontado, Dios. A muchos has confrontado, Dios. Te pido que a tus hijos, Dios, quebrantes el corazón, Padre, para que se puedan arrepentir si están en algunas de estas situaciones y pueda darte gloria a ti, Señor, y puedan tener la victoria mediante esa templanza, ese dominio propio que solamente puede obtenerlo a través del Espíritu Santo como fruto del mismo. También te pido, Dios Todopoderoso, por aquellos que no te tienen como Señor y Salvador y que hoy están viendo y escuchando esta corta predicación, esta tercera parte de la predicación, cómo la infidelidad destruye vidas. Señor, te pido por ellos, para que puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable, para que puedan ver realmente en tu palabra, en ti, mi Señor Jesucristo, que todavía hay posibilidad para su matrimonio, que todavía pueden enmendar, que todavía pueden conciliar, que piensen no solamente en ellos, sino también en sus hijos. Gracias, Dios. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.